Muy bienvenidos, ¿cómo están? Comenzamos con un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy estoy con el doctor Matías Gelos, bienvenido, Bueno, muchas porque gracias. vamos a estar hablando de temas relacionados con la audición, por supuesto. Él es otorrinolaringólogo y me encanta este tema, le comentaba recién, porque no hemos tenido la posibilidad de Es hablar verdad. mucho de esto en los 5 ciclos, 6 ciclos Sí, de sí, Por Más sí. Salud, ya casi. Así que me viene bárbaro poder charlar contigo, preguntarte un montón de cosas que tengo dudas. Pero primero hablemos sobre la pérdida auditiva normal a En nivel general, general, porque es algo que sucede, sabemos que con la vejez aumenta. empieza, ¿no? Uno a perder un poquito la audición. No sé si todo el mundo, si no todo el mundo, si es algo normal, ¿cómo Bueno, sería? primero, la pérdida auditiva o hipoacusia es la disminución de la audición de uno de ambos oídos a diferentes escalas. Puede ser leve, moderado, severo. Se puede ver en todas las edades y la hipoacusia o la sordera es algo muy prevalente, es decir, millones de personas la padecen. Se estima que ahora en el mundo hay más o menos 1.500 millones de personas con algún grado de pérdida auditiva. Se estima que para el 2050 más de 2.500 millones van a tener algún grado de pérdida Es auditiva. muchísimo ese Es aumento. muchísimo. Y también se estima que 700 millones de personas van a necesitar en un futuro algún grado de rehabilitación auditiva. Es decir, es una patología muy, muy, muy frecuente y se da en todas las edades. Eso tiene que ver con el propio cuerpo, el propio organismo, que bueno, va perdiendo su capacidad, o tiene que ver con algo externo que sucede, quizás los ruidos o el mundo, cómo avanza, también la tecnología, ya hablaremos de eso, los Todo audífonos. influye. ¿Qué es lo que influye más? Bueno, en la audición influye todo. Tiene un componente genético, digo, hay gente que ya por genética ya más o menos se sabe que va a tener cierta pérdida auditiva. Hay sorderas que también tienen un componente, una carga genética tan grande que ya de nacimiento nacen con una sordera. Como dije, se da en varias instancias de la vida, puede ser desde el nacimiento, que ahí es muy importante sobre todo en la detección temprana de los niños sordos, que acá en Uruguay se hace por ley, a todos los niños sordos se hace una detección temprana para hacer una rehabilitación a edades tempranas. Aprovecho para los que estén mirando el programa. Tenemos un programa hecho años atrás contigo justo de este tema, así que si quieren pueden buscar nuestro canal de YouTube porque es muy interesante esto del Sí, total. screening El que se screening hace a los auditivo. recién nacidos, saber Sí, cómo sí, sí. está la Y siempre audición. digo que acá, por ejemplo, el asistencial en eso fue pionero. Arrancamos hace muchísimos años antes de que fuera ley, ya lo habíamos empezado a hacer. Después también en la etapa más de juventud, ahora también con el tema del trauma auditivo que hay por el uso de audífonos o de auriculares a mucho volumen. Hay muchos estudios que están mostrando que la sordera cada vez es más temprana. O sea que Entonces, es es real, real que claro. que si escuchamos sonidos muy fuertes podemos provocar Sí, total. esta hipoacusia. Lo que se genera es un trauma acústico, es decir, estar muchas horas a mucho volumen por mucho tiempo genera un trauma acústico crónico y hace que haya un daño a nivel del oído interno y a nivel de la conexión que hay entre el oído interno y el cerebro. Ahora hay muchos estudios que están hablando de lo que se llama la sordera oculta, que es más común en jóvenes, que son chiquilines, jóvenes que te consultan sobre todo porque te dicen, doctor, no entiendo, no escucho, pero vos les hacés los estudios auditivos y son normales. Y eso Entonces, está explicado por un daño a nivel después de la conexión que hay entre el oído y y el el cerebro. cerebro, wow. Es decir, ese tipo de hipoacusia por daño auditivo o por escuchar ruidos muy fuertes mucho tiempo es prevenible y bueno, hay que hacer hincapié en eso. Hoy en día hay muchos dispositivos que te ponen como un control, como un volumen máximo. Sí. Lo eh, recomendado ahora es escuchar un volumen no más del 60% de lo que da el equipo. Y yo siempre digo, si vos estás con auriculares y alguien de afuera está escuchando lo que vos escuchás, es porque claro, está fuerte. pero sucede todo el tiempo. Vas en el ómnibus, que me pasa que a veces viajas en el ómnibus y el de al lado, escucho perfecto yo lo que está escuchando él, digo, este hombre está con un Exactamente, volumen muy alto, ¿no? Porque exactamente. eso no debería pasar. Eso no debería pasar. Y ahora hay campañas que es, bueno, como dijiste, hay equipos que ya tienen ciertos niveles de protección y también hay campañas auditivas. Ahora se hace más hincapié en lo que es la protección laboral, que antes la verdad que no se hacía. Eh, por ejemplo, la gente que trabaja con mucho ruido, jardineros, en las obras, están expuestos a mucho ruido, muchas horas,
y eso a futuro genera daño auditivo y realmente yo siempre digo, los pacientes después de jubilados vienen y te dicen, doctor, estoy sordo, y bueno, pero ves la historia laboral, que no hubo cuidados y eso, y bueno, y ahí se ve el daño al tiempo. ¿Sentís que la gente es consciente de esto o todavía nos Yo creo falta? que falta mucho, pero creo que se está empezando a generar cierta conciencia con diferentes campañas, pero falta mucho todavía, sobre todo, como te dije, a los jóvenes. Ujú. ¿Cómo es el tema del control? ¿No? Siempre uno, cuando es padre, sabe que su hijo tiene que ir una vez por año al oftalmólogo, bueno, ni que hablar al médico general. ¿Qué pasa con el tema de la audición? ¿Cada cuándo se debería controlar o hay algún carnet de salud que obligue al... Bueno, como dije, siempre, a los recién nacidos es obligatorio, a todos los recién nacidos, a las 24 a 48 horas de nacido, se les hace un estudio auditivo. Después ya de grande, depende si tiene factores de riesgo o no. Por ejemplo, si tiene familiares con sordera de primera línea o de segunda línea, siempre es bueno hacer un chequeo con el otorrinolaringólogo. Muchas veces son chequeos clínicos que son muy rápidos para ver si padece algún tipo de baja auditiva, o a veces se hacen estudios como audiometrías para ver si tiene o no una pérdida auditiva. Después, ya más de grande, sí, ahí yo recomiendo, ya a partir de los 50, 60, sí, hacer un control con otorrino, sobre todo para ver cómo está la audición y sobre todo si tienen síntomas. ¿Ah? Claro, es difícil a veces darse cuenta que uno escucha menos, porque es su línea normal, digamos, o sea, el volumen que uno siente Ahí hay que que está ver bien. qué tipo de sordera hay. Por ejemplo, las sorderas se pueden dividir en sorderas conductivas, que es, por ejemplo, el caso más común es el tapón de cera. ¿Ah? Eso es muy común y el paciente siente como que está tapado, como que está bloqueado, como que habla y todo le retumba. Ese tipo de sordera son las sorderas agudas, que ese tipo de sorderas se pueden resolver muchas veces en el consultorio con la extracción de cera, si es un tapón de cera, o con tratamientos médicos, si tiene una afección ya un poco del oído medio. Si tiene una afección ya más del oído interno, es decir, si hay una afección del nervio auditivo del oído interno, bueno, ahí hay tratamientos también que se pueden hacer, que ahí el caso más común es el del adulto mayor, que generalmente el adulto mayor te consulta porque escucha poco, pero aparte te dice que no entiende. Por más de que le repitan, muchas veces no entiende y sobre todo en ambientes ruidosos le cuesta comprender. Es decir, hay un deterioro en la inteligibilidad, se llama, es decir, en comprender la palabra. Porque hay que entender que escuchar no es lo mismo que comprender. Claro. ¿Ah? Por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando y en este momento la vía auditiva mía, cuando vos me hablás, procesa todo ese ruido y lo transforma en palabra. Muchas veces con la vejez o con los años, eh, esa parte de la audición o ese proceso se empieza a deteriorar y empieza a pasar esto, que los adultos mayores te consultan eso, porque no entienden sobre todo. Hay mucha movida con los audífonos, ¿no? Mucho marketing. Hoy Sí. en día se venden muchos audífonos. ¿Está bien eso? ¿Es correcto? ¿Cuáles son los Eh, buenos audífonos o los no tan buenos? ¿Cómo podemos diferenciar? bueno, ¿Está bien usar audífonos eso también sí, para cualquier persona que tenga un poco de pérdida en verdad auditiva? ahí yo digo depende de cada paciente. Hay pacientes que con un poco de pérdida auditiva ya sienten que les está trastocando la vida y les cuesta comprender, les cuesta sociabilizar. Y hay pacientes que se aíslan. Yo siempre digo, la sordera es una enfermedad que es muy solitaria. Aísla al paciente y hace que se aísle del entorno. Es más, está descrito que cuanto antes se mejore la audición, se previene antes el deterioro cognitivo de la gente. Claro, porque al no escuchar, no entender, no participa Exacto. de las reuniones, prefiere no ir y empieza La como... vida es sociabilizar también. Entonces, cuando vos perdés eso, eh, empieza a haber un cierto deterioro cognitivo en los pacientes y eso se empieza a ver. Por eso sí es bueno, cuando hay algún tipo de sordera, sí es bueno equiparlo, poner algún audífono. Siempre lo recomendado son audífonos de buena calidad, calibrados por fonoaudiólogos, en casas serias. Eh, Aunque ahí depende del tipo de sordera, también el tipo de audífono o el tipo de prótesis auditiva que tenga que usar. Te hago una consulta. Así como el oftalmólogo da la receta y va a la óptica, ¿esto es igual? Sí. El médico es el que indica
el audífono o qué Exactamente. Siempre característica. lo primero, cuando uno siente que está con la audición baja o que está escuchando poco, lo primero es ir con el otorrino y hacerse un control. Porque muchas veces, como te dije antes, es un tapón de cera que hace tiempo lo tienen y no se han dado cuenta, o tienen otra afección que a veces lleva a diferentes tipos de tratamientos. El primer paso es ir con el otorrino. Segundo, sí, posiblemente el otorrino pida algún estudio auditivo para ver cuánto está escuchando y ahí se ve en conjunto si es pasible de algún tipo de prótesis, que las más comunes son los audífonos, pero para sorderas más profundas sí existen otros tipos de dispositivos como son los audífonos de conducción ósea o los implantes cocleares. O Que sea que ahora- un implante coclear, uno está acostumbrado quizás a un niño pequeño que nace con algún problema grave, Exacto. también se puede colocar un Sí, total. adulto Ahora que perdió la la audición. indicación del implante se ha ampliado mucho y yo siempre digo, es el único dispositivo que puede revertir o devolver uno de los sentidos que se perdió. Es el único dispositivo en el mundo que puede devolver uno de los sentidos. Y el implante coclear en gente que tiene una sordera muy, muy profunda lo hace volver a escuchar y Qué lo hace volver bárbaro. a sentir ruidos y volver a sociabilizar y volver a conversar. ¿Es unilateral la pérdida de audición o generalmente sucede con los dos oídos igual? Generalmente es con los dos, lo mismo, depende del tipo de sordera que tenga, pero sí, generalmente es bilateral. Cuando hay una sordera unilateral, ahí hay que pensar En otra cosa. en otras causas, Ujú. pero generalmente es bilateral. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Existe prevención en esto o Bueno, es parte de la vida en que... verdad existe la prevención. La prevención va sobre todo en no exponerse mucho tiempo a ruidos fuertes, usar protección auditiva. Si vamos a un boliche que el volumen está muy, muy alto, muchas veces usar lo que llaman filtros auditivos, que son unos taponcitos muy chiquitos que no se ven casi. ¿Eso se Eh, compra en cualquier Se lado? pueden comprar en cualquier lado, ahí en las casas de audífonos los venden, o bueno, ahora en línea se pueden comprar en muchos lados, que bajan la audición pareja y hace que, que uno no esté expuesto a ruidos tan fuertes durante mucho tiempo. Usar los auriculares se pueden usar, pero a un volumen acorde. Eh, bueno, después también hay determinados medicamentos que a veces pueden generar cierto tipo de sordera, como son sobre todo algunos antibióticos, algunos diuréticos o la quimioterapia. Hay determinados medicamentos que a veces pueden generar sordera y bueno, siempre que uno va a manejar esos medicamentos, tener esa precaución y controlarlos posteriormente. Quizás esto no tenga nada que ver, pero te quería consultar, esos audífonos que tienen cable y los que no tienen cable. No sé, que hay como una discusión de que si uno es más sano que otro, ¿tiene algo que No, ver por las ondas no, del no. que no tiene cable, lógicamente? No, en verdad en eso es una discusión, pero en cuanto a lo que es el trauma acústico, es igual a los Es dos, por igual. Bluetooth o por cable. El tema va en el volumen que uno lo escuche. Quizás haya otros temas a discutir ahí, porque yo Ahí escucho ya está el tema de las de ondas lejos, ¿no? electromagnéticas, Claro, no sé. que en otorrinolaringología hay una gran discusión también, ahora con los celulares y con la onda 5G. Mm, En algunos países han visto que han aumentado ciertos tipos de tumores y bueno, está en discusión si hay cierta relación ahí, claro, claro. pero es todo teórico. Muy bien, quiero pasar ya para cerrar a algo que justo me pasó a mí, te pregunté recién fuera de cámara, que también es importante saber, porque por un lado está esa pérdida de audición genética o por la edad, y después por un accidente, como pasó a mí, yo estoy perfecta, digo, por las dudas, no escucho bien, pero tuve un accidente que donde me tiré al agua y el cambio de presión, o bueno, no sé bien, ahora tú explicarás, me generó por unos días un oído que no escuchaba nada, con un dolor importante y que de hecho hasta hoy todavía me estoy recuperando de ese oído que no escucho bien. ¿Esto es normal? ¿Qué es lo que pasa con esos accidentes que me decías que son muy Claro, comunes en el verano? en verano los accidentes en la playa, en el agua, son muy comunes, sobre todo por olas, por tirarse de lugares altos. Es decir, ahí hay un cambio de presión muy rápido. Primero el trauma del agua directo en el oído, depende de cómo uno caiga en el agua, puede generar ciertas alteraciones. Primero puede generar daño a nivel del tímpano, es decir, es muy común que se vean perforaciones timpánicas por olas, por tirarse de trampolines o de piscinas a lugares más altos. En algunos casos, si bien no hay perforación, que posiblemente sea Sí, no, no, el caso tuyo, porque si hay perforación eso no es reversible, eso es un depende, daño. generalmente cierran,
Ah, El ¿sí? 90% de las perforaciones bien. traumáticas, el tímpano tiende a cerrar. Ok, El bien. tímpano es un órgano muy noble que realmente tiende a cerrar a cerrar la perforación, pero en algunos casos no cierra y ahí, bueno, ahí se puede plantear alguna cirugía a posterior para cerrarlo. Claro, claro. Pero ¿Tá? bueno, estas cosas pueden revertirse, es Generalmente común. pueden revertirse, son problemas comunes de verano generalmente. Sí, se ven mucho y la gran mayoría con tratamiento médico revierten y mejoran. Pero bueno, siempre en eso está bueno prevenir, vuelvo a lo mismo. En el agua a veces usar tapones está bien, si van sobre todo a lugares de muchas olas donde el mar es más agresivo. Pero bueno, son patologías y comunes que se ven mucho en verano, sobre todo. Bueno, me encantó, tengo mucho más para charlar, será para la próxima. Tampoco Sí, cómo hablamos de no. la anatomía del oído, que es Sí, impresionante, ¿no? Hablabas del tímpano recién y todos esos sí, sí, sí. elementos que tiene el oído, que es Es impresionante. impresionante cómo el oído, cómo funciona el oído. El cuerpo humano es una máquina perfecta. El oído tiene varias funciones. La primera, obviamente, es el escuchar, que para cuando uno escucha lo que sucede es que la onda sonora viaja por el aire, el pabellón o el conducto auditivo atrapa ese sonido, va por el conducto auditivo y hace que el tímpano vibre, y esa vibración genera una movilidad de una cadena de huesecillos que hay dentro del oído medio. Ese movimiento genera a su vez un impulso en el oído interno, y el oído interno lo transforma en ondas eléctricas y eso lo envía al cerebro. Ah, Es algo muy complejo. ingeniería, Ingeniería suiza, sí, sí, relojera. sí, sí, impresionante. Es muy interesante, a mí me apasiona de la anatomía de oído, a mí justo lo que más me gusta. Eh, pero bueno, eso es verdad, el cuerpo humano es una máquina perfecta, hay que entenderla y hay que cuidarla también. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos No, por favor. encontraremos nuevamente para seguir hablando de estos temas que son muy, muy interesantes. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.